Colombia, debate sobre la persecución política a civiles y militares. Todo ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Para iniciar el debate sobre este punto, tiene la palabra el diputado Franco Casella y puede hacer uso del derecho de la tribuna de oradores. Señor presidente, señores vicepresidentes, colegas parlamentarios, señores de los medios de comunicación, hermanos venezolanos, la persecución política destroza la organización democrática, destruyendo a la República y a sus instituciones para reemplazarlas por el miedo. El miedo como mecanismo de control social, afectando no solamente a los perseguidos, sino afectando a todos y cada uno de los venezolanos. La esposa, la viuda de Osvaldo Payá, decía al respecto, y cito: la persecución política es la consecuencia directa de la discriminación política que sufren todas las personas que tienen el valor de disentir del poder político establecido por la fuerza brutal o por la trampa, o inclusive ambas. Fin de la cita. La historia demuestra que la sociedad y sus ciudadanos no suelen tomar en serio las amenazas de la persecución política y solo se dan cuenta de ella y de la gravedad de esta cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde y ya está tocando a tus puertas, en forma de viles atropellos a la propiedad privada, en forma de atropellos a los derechos humanos. Toca la puerta cuando ataca la división de poderes y pretende borrar del mapa a uno de los poderes legalmente constituidos. Toca tu puerta cuando aparecen rostros de jueces parciales que ejecutan un sicariato judicial, violaciones al derecho a la defensa. Son asesinos de la reputación, destrozando premeditadamente la imagen pública del perseguido, con un aparato de propaganda que inclusive en ocasiones es pagado por el Estado. Se presenta a la puerta en forma de censura, se presenta a la puerta en forma de autocensura sustentada en el miedo. Cárcel por encima de las leyes, como es el caso de nuestros colegas diputados, a quienes violando su inmunidad parlamentaria, el diputado Gilbert Caro, el diputado Renzo Prieto, vemos como la persecución política desde la ambición no tiene medida, pero además se presenta atentando contra la verdad, como en los casos de la injusta prisión de Leopoldo López, Daniel Ceballos, José Vicente García, Ángel Machado y los cientos de presos políticos que hay en Venezuela. Pero esta maligna práctica no es ajena hoy día a la familia militar venezolana. El miedo, la necesidad, la violación de derechos humanos, la podredumbre moral, la mentira, la persecución política, ahora vive dentro de los cuarteles. La supuesta unión cívico-militar es una falacia. Hoy, un ser megalómano, paranoico, aferrado al poder, en abierta complicidad con el alto mando militar, persigue sin piedad a los señores oficiales generales, a los señores oficiales superiores, a los señores oficiales subalternos y a los profesionales de tropa. En ocasiones tan solo por el elevar la voz en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional. Hoy debemos reconocer que hay hombres y mujeres en uniforme que son presos políticos militares. Este Parlamento debe visibilizar nuestra solidaridad con quienes en uniforme son víctimas de la tortura, son víctimas de los tratos crueles, que consta además en cada uno de los expedientes que se llevan en los tribunales militares.
donde se evidencia la continua violación del debido proceso como práctica cotidiana de la justicia militar. Hoy tenemos la más atroz quiebra moral que divide la sociedad en dos toletes. Una unión cívico-militar enchufada que participa en cuanto guiso hay, y por otro lado, una unión cívico-militar desesperada por la crisis económica, por el desabastecimiento y la necesidad de medicinas. Históricamente, quien toma la decisión de participar y pertenecer a la Fuerza Armada Nacional era movido por un espíritu de progreso, de prosperidad, de movilidad social, de futuro, de seguridad social, de tener acceso a la salud, él y sus familiares, y a la vivienda. Nada más distante de la realidad que tenemos hoy día, cuando en los propios hospitales militares, aquellos que pasaron toda una vida cotizando y que la República les debe su atención, ver los niveles de necesidad que están experimentando va en contra de ese deseo primario de pertenecer a la Fuerza Armada. Pero además, quien decide pertenecer a la Fuerza Armada, decide servir a la patria, especialmente en la defensa de la integridad territorial, en la defensa y luchar por la soberanía. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos a una Fuerza Armada Nacional con una presto operacional en decadencia y oficiales que están arriesgando a diario su vida ante las paupérrimas condiciones que experimentan. La moral se desvanece al ver las brechas sociales existentes entre compañeros de la misma promoción, unos apegados a sus sueldos y beneficios limitados y otros apegados a las ganancias externas que obtienen a través de la corrupción. Los militares son ante todo ciudadanos, sujetos de derecho, que deben disfrutar de las garantías. Pero desde enero del 2018, una ola de detenciones pretenden forjar expedientes acusando de rebelión militar, delitos contra el decoro militar a cientos de ciudadanos, apelando al anacrónico Código Orgánico de Justicia Militar, cuya redacción se mantiene intacta desde 1873 hasta el presente. Esta Asamblea Nacional debe investigar, denunciar públicamente la tortura, los tratos crueles dentro de las cárceles militares, denunciado públicamente por los familiares. Esta Asamblea debe investigar aquellos familiares que hablan de más de 100 días sin tener contacto con su familiar, y aquellos que dicen que no tienen acceso a la defensa. Investigar qué ocurre dentro del DIJESIN ante las supuestas violaciones de los derechos humanos, tratos crueles y tortura. Dentro de la Fuerza Armada Nacional estamos seguros en esta Asamblea Nacional que hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Hay ciudadanos de familia. Hay hombres libres y de buenas costumbres. Pero el temor, el terror, la vigilancia, la persecución les hace sentirse minoría. Ante el descaro de aquellos que, amparados por un sistema impune, restregan a todos esa riqueza malavida en forma deshonorable. A ustedes, ciudadanos en uniforme, fieles a la Constitución, reciban de esta Asamblea Nacional nuestro respaldo, reciban de esta Asamblea Nacional nuestra solidaridad. Hermano oficial que llevas con dignidad tu uniforme, fuerza y fe, que la virtud y el honor prevalecerá. El que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto se le consagra. Sin moral republicana no puede haber gobierno libre. El honor es la mejor guía en el laberinto de las revoluciones. Todo esto es parte del pensamiento de Bolívar, de la doctrina bolivariana en la cual fueron formados. Aquel uniformado que consagre su servicio a la voluntad de un partido, sencillamente se transforma en un paramilitar. Pero aquel uniformado que consagra su vida a la República, a las leyes, a la institucionalidad, es un ciudadano honorable en uniforme. Hermano, recuerda el coro de tu amada academia. A la patria debemos tributo inmortal,
gratitud y de amor, pues fundó nuestro digno instituto para hacerlo guardián de su honor. Hermanos, aquí tenemos una lista donde está el detalle de los más de 150 funcionarios militares que están siendo presentados ante la justicia venezolana. Tenemos el detalle de su nombre, de su rango, en qué recinto y de qué se le acusa. No estamos hablando, no es una palabra en el aire. No puede prevalecer la impunidad ni la desesperanza. Este acuerdo propuesto el día de hoy debe ser aprobado por unanimidad. Solicito respetuosamente, señor presidente, que el mismo además sea distribuido a todos los agregados militares de las embajadas que hacen vida en el territorio nacional. Que cada diputado presente en esta plenaria tenga también la responsabilidad de hacer llegar copia de este acuerdo a las REDI, a las SODI y a cuanto destacamento militar, para que pasemos un mensaje firme y claro de parte de esta Asamblea Nacional, para manifestar nuestro compromiso con la República y las leyes. Aquí hay un legítimo interés en la defensa de la República, de la institucionalidad y las leyes. Para concluir, dejamos un mensaje también al pueblo venezolano. Hermanos, no hay camino fácil para la libertad en ningún lugar. Y muchos de nosotros tendremos que pasar por el Valle de las Sombras una y otra vez, antes de llegar a la cima de la montaña de nuestros sueños, que en nuestro caso es la libertad. Este es un pensamiento de Nelson Mandela. Es todo, señor presidente. Gracias al diputado Franco Casela por su intervención. Y para continuar en el debate, tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Cierto de solidaridad por el esfuerzo heroico que están haciendo para que sobreviva la entidad armada. Prisión y tortura, además que se suman a las degradaciones arbitrarias y expulsiones caprichosas que en una etapa como esta, vecina a los ascensos, no solo sirven... La solidaridad de la oposición coherente, seria, responsable, consecuente, es con la de
en la suerte de esos oficiales que están sufriendo las consecuencias de defender ante todo la palabra de la Constitución. Es un respaldo de la fuerza ciudadana, es un respaldo de la fuerza y de la comunidad internacional, es un respaldo de la institución que se está forjando para desplazar este régimen que atenta conculcándolas contra las libertades públicas y el derecho incluso a la alimentación. Es la oposición genuina la que alza su voz de solidaridad con cada uno de estos soldados profesionales que están bajo tortura tras las rejas. La violación de la Constitución, de las leyes militares, el trastocamiento de la ley de disciplina militar, la conversión de faltas en delitos imaginarios, es otra de las consecuencias que sufrimos y que sufre la entidad armada, porque el pueblo venezolano se identifica con esos oficiales al interior de nuestra corporación castrense, destruyendo a la institucionalidad. Nuestra lucha está planteada en los términos por la institución y la institucionalidad, y cada quien debe asumir el rol civil o militar que le corresponde en defensa de la Constitución, de la constitucionalidad. Aquellos que reciben igualmente las instrucciones del partido principal de gobierno partidizando a la institución armada. En lugar de militarizar a la sociedad, nosotros somos partidarios de ciudadanizar a la Fuerza Armada Nacional. Y esta Asamblea Nacional, por cierto, está en deuda con una legislación importante de acuerdo al artículo 331 de la vigente Constitución. Porque si bien es cierto que los ascensos militares son competencia exclusiva de la Fuerza Armada, no menos cierto que el propio artículo referido le ordena a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia. Deseamos una Fuerza Armada Nacional profesional, especializada e institucional, y este Parlamento tiene el deber de generar las condiciones necesarias para que reencuentre el camino la entidad castrense. Por ello es que insistimos, en nombre de la fracción parlamentaria del 16 de julio, de llenar la vacante, ya no del presidente de la República, sino del comandante en jefe de la Fuerza Armada, porque debemos reconocer que no existe comandante en jefe de la entidad castrense venezolana. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro abrazo patriótico y venezolanista a quienes están sufriendo en estos momentos los rigores de la tortura. El deber que tenemos los venezolanos es el de identificarnos y abrazarnos en un sueño distinto, el desplazamiento de este socialismo de las demoliciones para la necesaria reconstrucción del Estado constitucional. Ellos, oficiales de la Fuerza Armada Nacional, no están solos, constituyen una fuerza institucional que se va a sumar a la fuerza de la ciudadanía y a la fuerza evidente de la comunidad internacional para, superando las actuales condiciones, podamos decir que Venezuela va muy pronto a reconquistar plenamente sus libertades públicas, contando con una entidad armada, profesional, especializada e institucional. Y con esos sectores internos de las Fuerzas Armadas, la fracción parlamentaria del 16 de julio plenamente se identifica. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias al diputado Luis Barragán por su intervención. Y tiene la palabra el diputado Julio César Moreno. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Para nadie es un secreto que la represión ha sido una constante
que ha caracterizado este régimen desde sus comienzos. Se han caracterizado por reprimir y se agudiza en la medida en que pierden legitimidad y el apoyo popular. En el 2015, en diciembre específicamente, el régimen recibió un golpe certero de parte del pueblo de Venezuela, cuando más de 14 millones de venezolanos se pronunciaron por un cambio en Venezuela y le dieron a esta Asamblea Nacional el mandato de promover ese cambio social que les permitiera vivir mejor. El régimen empezó con una represión fuerte, intentando que esta Asamblea Nacional no se instalara correctamente en el 2016. Logramos superar todos esos obstáculos y empezamos a cumplir ese mandato que el pueblo nos dio. Porque el pueblo era más libre en la medida en que liberáramos o lográramos superar la crisis social, económica y política. Venezuela se hacía más libre en la medida en que nosotros lográramos impulsar iniciativas legislativas que permitieran que el pueblo venezolano viviera mejor. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Impulsamos, por ejemplo, la Ley de Producción Nacional, que liberaba al pueblo y le permitía acceder a los alimentos. Promovimos sin duda alguna el tema de la emergencia en materia de salud, que liberaba al pueblo y le permitía acceder a las medicinas que hoy no tienen y por las que muere tanta gente en este país. Impulsamos iniciativas que buscaban el control político sobre los ministros, en cuya gestión privaba la corrupción, haciendo deficiente el ejercicio de su mandato en detrimento de un pueblo que pasaba hambre y necesidad. El ministro de Alimentación y el encargado, por poner otro ejemplo, del tema de la electricidad en el país. El gobierno nacional ha intentado limitar las competencias de esta Asamblea Nacional porque su único interés es mantener la represión de un pueblo para mantener el control político, social y económico que le permita mantenerse en el poder. ¿Y de qué forma mantiene a raya al pueblo de Venezuela? Con la represión en la calle cuando salimos a acompañarlos porque reclaman que en Venezuela tengamos mejores servicios. Esa es una forma de reprimir brutal y salvaje cuando mueren los niños en nuestro país y cuando no permiten que esta Asamblea Nacional cumpla el mandato de esos 14 millones. Hoy, el gobierno soportado sobre la base de esa represión no distingue entre civiles y militares. No entiende que civiles y militares son ciudadanos que tienen derechos establecidos en la Constitución. El derecho fundamental a disentir de lo que pasa en Venezuela. El derecho fundamental a pronunciarse sobre lo que pasa en Venezuela, en los cuarteles o en la calle, porque es un derecho ciudadano. Alzar la voz no es alzar las armas. Alzar la voz no es alzar las armas, es hacer que se cumpla la Constitución Nacional. Los que sí alzaron las armas son los militares que el 4 de febrero se levantaron contra un régimen que estaba constituido conforme a derecho. Esos alzaron las armas y absolutamente a todos se les respetó el derecho al debido proceso. La democracia respetó el derecho al debido proceso de esos militares. Recuerdo que un grupo de parlamentarios del extinto Congreso asistieron a Yare a visitar a esos militares golpistas, procesados por la justicia venezolana. Ninguna denuncia de violación a derechos humanos se desprendió del informe que se conoció en el Congreso Nacional de aquel entonces. Hoy, valientes diputados de esta Asamblea Nacional han intentado entrar al SEBIN a saber de las condiciones en las que se encuentran los presos políticos y el gobierno, de forma descarada, no les permite el ingreso.
Esa es la realidad que está pasando en Venezuela y la diferencia entre la tiranía y la democracia. Hoy, compañeros parlamentarios, tenemos un reto importante: exigirle al gobierno que se haga saber las condiciones de todos los presos, de esos ciudadanos, independientemente de qué porte. Porque no se les permite ver a sus familiares. Nosotros tenemos la obligación de seguir defendiendo el mandato de esos 14 millones de venezolanos, en lo que muchos de esos militares están incluidos porque votaron por nosotros, porque creen que esta era una forma de impulsar la libertad y la democracia en nuestro país. La Asamblea Nacional cumple con un rol histórico en medio de una de las dictaduras más fuertes que ha tenido Venezuela. Recuperar la libertad, recuperar la dignidad, recuperar el progreso del pueblo venezolano debe ser nuestro norte para honrar el compromiso con los que votaron por nosotros y los que creen en la Asamblea Nacional y los que todavía creen en la democracia. Nos corresponde a nosotros seguir aguantando a esta dictadura, pero no será por mucho tiempo. Porque cuando entren en vigencia las leyes que hemos aprobado aquí durante los últimos años, le daremos piso político a un nuevo gobierno que impulse la democracia, la libertad y la dignidad del pueblo. Esta Asamblea Nacional pasará a la historia porque aquí se juramentará próximamente un presidente electo por la mayoría de los venezolanos. Aquí sí se va a juramentar un presidente electo con condiciones electorales propias para lograr que el progreso, la libertad y la dignidad llegue a todos los venezolanos. Compañeros, seguimos en la lucha. Un abrazo y muchas gracias. Para concluir las intervenciones en este punto, tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Señor presidente, colegas parlamentarios, sin duda alguna que el fracaso del modelo político que vive Venezuela hace rato tocó las puertas de los cuarteles en todos sus componentes y con ello el núcleo de cada familia de estos hombres y mujeres que conforman los 4 componentes del estamento militar venezolano. El gobierno, de manera reiterada, pública, notoria y comunicacional, entra en una serie de contradicciones, pretendiendo, de alguna manera, silenciar la voz altisonante de quienes en determinado momento decidieron tomar la vida de las armas para defender la nación, la patria, la sociedad y la democracia. No es un secreto que esta crisis que entró a los cuarteles nos dibuja el fracaso de ese modelo político que vive la sociedad en general. Es la familia militar que sufre las angustias, el drama
de las carencias permanentes de todos los servicios, de todas las necesidades que una familia requiere en la civilidad, pero que también la requieren en el mundo militar. De manera, compañeras y compañeros, que partiendo de la propia Constitución, en su artículo 328, es expresamente claro el mandato que tiene la Fuerza Armada Nacional. Cito, señor presidente, parte del artículo 328 constitucional. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia, soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Constitución es clara, pero igualmente claro es el Código Orgánico de la Fuerza Armada Nacional. Ese Código Orgánico que nos habla en su título 1, Disposiciones Generales, capítulo 2, de los deberes de los militares, de 3 elementos esenciales, fundamentales en la vida de la institución castrense y de los hombres y mujeres que la componen. El artículo 5, pundonor. Artículo 14, verdad. Artículo 17, amor a la patria. ¿Cómo inhibir las fibras, el corazón, la formación de hombres y mujeres que se educaron para servir, dándole cumplimiento no solo al 328 de la Constitución, sino también al Código Orgánico de la Fuerza Armada Nacional? Y cito, señor presidente, artículo 5, pundonor. No puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria, quien tenga miedo al sacrificio y ultraje sus armas con infames vicios. Es el retrato, es la radiografía, es la fotografía de un militar venezolano que levante su voz con perfecto y legítimo derecho en defensa del pundonor. Artículo 14. Cuanto mayor jerarquía tenga quien la cometa. Allí está el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional. La ambigüedad
debe eliminarse del lenguaje hablado o escrito del militar. Una perfecta concatenación entre el pundonor y la verdad. Artículo 17. Amor a la patria. El más santo de los deberes militares será el amor a la patria y el respeto y admiración constante hacia sus libertadores. 3 artículos suficientes para entender lo que hoy pasa y vive la familia militar venezolana y los componentes que la conforman. Pundonor, verdad y amor a la patria. Tres cárceles militares y 2 pudrideros, como dice mi jefe político Henry Ramos, donde llevan a civiles y a militares criminalizados, judicializados por los operadores de justicia al servicio de esta patraña. Ramo Verde, en el estado Miranda. Santa Ana, allá en el Táchira. La Pica, en el estado Monagas. Ya lo vi. El Sebín, en la llamada Tumba, en el Helicoide y la cárcel particular de la Dirección de Inteligencia Militar. Son señalados nuestros funcionarios militares por un ABC montado, elaborado por el Servicio de Inteligencia del G2 cubano, que no sabemos si realmente trabaja para el gobierno venezolano o le crea las condiciones al gobierno cubano para la descomposición de la institucionalidad del país, y ya veremos por qué. Traición a la patria, rebelión, motín, delitos contra el deber militar, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional. Son los delitos reiterados a través de los operadores de justicia, del componente militar, los jueces militares, donde también, por cierto, reiteramos nuevamente, muchos civiles sometidos indebidamente a la jurisdicción militar, sin olvidar que 2 de nuestros colegas parlamentarios permanecen en prisión, Gilbert Caro y Renzo Prieto, violándose de manera pública y notoria la institución universal de la inmunidad parlamentaria. Ante el silencio ayecto, cómplice de quienes deberían reclamar el cumplimiento de la Constitución, del Código Orgánico de las Fuerzas Armadas, el deber ser de una sociedad democrática, con equidad, con igualdad, una sociedad para el crecimiento y el desarrollo del país. Son muchos
los militares que solo durante el presente año han sido sometidos a prisión. No se trata de hacer de los prisioneros políticos, de los militares presos, un número, una estadística o un trofeo. Hay que ser consecuente, hay que ser constante y tenaz en la defensa de la institucionalidad del país. Y no es el estamento militar un ente ajeno en la defensa de la institucionalidad del país. Y no es el estamento militar un ente ajeno a la sociedad, a la civilidad y a la democracia. Existen a esta hora, en este momento, muchos venezolanos prisioneros. Sus familiares acuden de manera reiterada a saber de sus seres queridos. Nadie les da respuesta. Nadie sabe dónde están. Los familiares presumen dónde se encuentran. Pero desfachatez de los carceleros. Al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, llaman a los familiares para que les lleven comida y ropa donde los estuvieron buscando. ¿Y dónde están? Entre otros, el defensor del pueblo. ¿Dónde? Cuando estos hechos son del conocimiento público, sus familias están en guardia permanente, en vigilia, a las puertas del SEBIN, de las cárceles, donde son depositados estos seres humanos. Mayores generales, generales de división, generales de brigada, tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes, tropa profesional. No hay distingo para la persecución dentro de la Fuerza Armada venezolana. Ya no la jerarquía priva para entrar en estado de sospecha. Hoy, lo que supuestamente era el sustento de este gobierno, hoy, ahora, en este momento, están bajo estado de sospecha. Todos los componentes, sin ningún tipo de distinción. La Armada, la Aviación, el Ejército, la Guardia Nacional. Prisioneros de todas las jerarquías. De todas las jerarquías. Existen dentro de estos componentes armados grupos de acciones especiales.
Estos grupos de acciones especiales, la Marina, en su estado natural, el marco territorial de las aguas venezolanas, la aviación, los aires de la patria, el ejército, la tierra, nuestra frontera, y la Guardia Nacional como un componente auxiliar en este tipo de funciones. ¿Cómo explicarse que la mayoría de las detenciones que se han producido en los últimos días, en las últimas horas, son en su gran mayoría estas venezolanas y estos venezolanos preparados para las acciones especiales? ¿Y por qué los detienen? Por los delitos que señalamos anteriormente. ¿Y quién los acusa? ¿Quién rinde el informe de inteligencia? El G2 cubano. ¿Será que ese G2 cubano le está sirviendo el caldo gordo a otros factores exógenos al país? ¿Quién va a manejar, a conducir, a pilotear los aviones de combate? ¿Quién? Si están presos. ¿Quiénes van a estar conduciendo la acción de defensa de nuestro mar, de nuestras fuentes, de nuestros ríos, si están presos? Y el componente que no tenía presos, hoy tiene ya 2 generales, la Guardia Nacional. Ese miedo que produce el reclamo social, que es un reclamo constitucional, que llega a la Fuerza Armada Venezolana en extensión de esa Constitución, porque esa obediencia debida tiene sus límites. No puede un miembro de la Fuerza Armada Nacional ser ajeno al hambre, al estado de necesidad permanente, de descomposición social que vive el país. No puede estar ajeno el componente militar venezolano al fracaso de un modelo político, a políticas públicas fallidas que han deteriorado la calidad de vida de nuestro pueblo. Son muchos los militares. Ayer, tenientes coroneles de la aviación, del ejército, todos estos días, 28 de mayo, 25 de mayo, 22 de mayo, presos, hombres y mujeres de la patria. A estos venezolanos los llevó a las mazmorras del gobierno, a la prisión, la política, porque son decisiones de carácter político para pretender esconder las deficiencias del modelo político. Y es en consecuencia la política que debe liberar a estos hombres y mujeres de la prisión. Nuestra fracción parlamentaria, señor presidente, va a apoyar el acuerdo presentado y hacemos votos. Hacemos votos para que esos mensajes teledirigidos del señor Nicolás Maduro para la liberación de prisioneros
se concrete en una realidad que nos permita darle piso político a cualquier solución política que se plantee en Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias al diputado Edgar Zambrano. La presidencia consideró procedente extender el tiempo al diputado Zambrano como presidente de la Comisión de Defensa, que tiene información privilegiada en relación al tema que desarrolló. Han terminado pues el orden de oradores en este punto y en Secretaría reposa un proyecto de acuerdo que va a ser leído para ser sometido a la consideración de la plenaria. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como institución independiente electa por el pueblo venezolano. Acuerdo en solidaridad ante la persecución política y la violación de derechos humanos contra civiles y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Considerando que nuestra Fuerza Armada Nacional, según lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 328 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus artículos 3 y 4, tiene el deber, como institución esencialmente profesional y sin militancia política, de garantizar la independencia y la soberanía de la nación, así como de defender la República y la Carta Magna. Considerando que en los últimos años se ha llevado a cabo la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, empleándose como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad de la República, además de privarse a la familia militar venezolana de elementos básicos para garantizar su bienestar y calidad de vida. Considerando que en los últimos años la prisión política ha sido característica de opresión contra el pensamiento diferente y esa persecución alcanza como nueva modalidad a la familia de quienes son originalmente perseguidos. Considerando que los miembros de la Fuerza Armada de nuestro país, al ser ciudadanos venezolanos, gozan plenamente de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados y protegidos por el Estado. Considerando que de acuerdo al artículo 25 de nuestra Carta Magna, todo acto emanado de funcionario público, incluido el ministro de la Defensa y al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, que viole o menoscabe los derechos establecidos en la Constitución de la República es nulo, so pena de incurrir en responsabilidad individual penal, civil o administrativa. Considerando que desde enero de 2018 se ha generado una desmedida y multiforme persecución hacia cientos de civiles y militares que han manifestado sus convicciones republicanas, sus posiciones contrarias a las políticas que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro y que han generado la grave crisis humanitaria que agobia hoy a la nación. Considerando que según la información recabada por organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, durante el presente año, el régimen de Maduro ha detenido arbitrariamente a más de un centenar de oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos y miembros de la tropa profesional, en un acto de hostigamiento desmesurado hacia los miembros de la Fuerza Armada venezolana. Considerando que de acuerdo a la información recibida por este Parlamento por parte de diversas fuentes vinculadas a estos casos, los miembros de la familia militar previamente señalados han sido injustamente procesados, pues se les han violado sus derechos humanos, así como su derecho al debido proceso, siendo sometidos a tratos crueles y torturas. Acuerdan, primero, exigir la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales, y asimismo demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de los derechos humanos de dichos ciudadanos, pues estos están siendo víctimas de graves tratos crueles y torturas. Segundo, exigir al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, que de forma expedita dé respuesta a esta Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela sobre la situación de persecución política perpetrada contra miembros de la Fuerza Armada Nacional durante las últimas semanas. Tercero, responsabilizar al alto mando militar por la complicidad institucional
en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso de los mismos. Cuarto, abrir una investigación de manera inmediata al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, general Iván Hernández Dala, al jefe de investigaciones del organismo, coronel José Franco Quintero, y su cadena de mando, tanto en la Asamblea Nacional como en las respectivas instancias internacionales, por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los derechos humanos de decenas de presos políticos. Quinto, manifestar nuestra solidaridad a todos los miembros de la familia militar cuya actuación ha procurado el cumplimiento de nuestra Constitución, así como el rechazo a las violaciones de sus derechos constitucionales que han sido perpetradas en el marco de la persecución política emprendida en su contra, así como garantizar que desde este Parlamento se continuará dando exhaustivo acompañamiento a cada caso de esta índole. Sexto, condenar la persecución política contra la dirigencia y sus familiares. Séptimo, hacer llegar este acuerdo y las denuncias recabadas a la fecha a instancias internacionales en acompañamiento a las gestiones realizadas por familiares y los abogados de los detenidos arbitrariamente, así como solicitar la solidaridad y apoyo ante tan delicada situación. Octavo, remitir copia del presente acuerdo a todos los componentes y niveles de nuestra Fuerza Armada Nacional en aras de hacer llegar el acompañamiento del Poder Legislativo y del pueblo de Venezuela a la situación de nuestra institución castrense. Noveno, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 29 días del mes de mayo de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acuerdo leído, ciudadanos diputados y diputadas que estén conformes con el acuerdo leído, serían expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.